Sean todos muy, pero muy bienvenidos a otro club de lectura. Este espacio que compartimos semana a semana con un episodio nuevo. Bueno, es una alegría estar en contacto con ustedes, que nos puedan mirar a través de YouTube. Estamos allí, nuestro canal es Club de Lectura RTM. Aparecemos también en aplicaciones de podcast, como por ejemplo Spotify. Pueden encontrarnos como también Club de Lectura RTM. Y bueno, quizás quienes nos están escuchando por la radio lo están haciendo por Radio Transmundial Uruguay, el 610 AM. Salimos allí con un episodio nuevo cada sábado 21 horas. La gratitud ante todo. Y como siempre nos gusta arrancar estos programas dándole gracias a todos los que, se suscriben a nuestro canal de YouTube, dejan me gusta en los videos, dejan sus comentarios también, que es re lindo conocer un poco sus pensamientos y saber que estuvieron mirando o escuchando los programas. Sus comentarios también son posibles en la aplicación Spotify, por ejemplo, en cada episodio. Y, ¿por qué no?, un mensaje de WhatsApp al signo de +598 91 610 610. Ese es el contacto de Radio Transmundial Uruguay, y a través de esa vía, aquí en Radio Transmundial nos hacen llegar su comunicación. Muchas maneras de hacernos saber que están escuchando, que les interesan estos temas, lo que en definitiva también a nosotros nos motiva a seguir adelante. Nos gusta también saber que hay alguien del otro lado escuchando, y por qué no también nos hace llegar sus sugerencias de textos, de temáticas que quizás a ustedes les están interesando y que nos sirven como insumo de producción para próximos episodios. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un libro, una recomendación que leí este año, si no me equivoco, un texto al que llegué muy casualmente, pero que sin dudas me impactó y me hizo pensar una cantidad de cosas, sobre todo con lo que tiene que ver con nuestras vivencias espirituales, nuestras vivencias de religión, y también la coherencia justamente con la que vivimos en eso que predicamos, ¿no? O decimos que creemos. Este libro es una novela que les voy a mostrar. Aquí tengo justamente en papel. Ahí quienes nos están mirando en YouTube pueden ver que se trata de la novela Matar a un ruiseñor de Harper Lee, una escritora norteamericana del sur de los Estados Unidos que justamente escribe esta novela, que ahora ya les vamos a contar un poquito más, pero en ese contexto del sur de los Estados Unidos tan particular, sobre todo en el siglo pasado y el anterior. Les voy a contar que escuché acerca de Matar a un ruiseñor primero por la película. Quizás alguien más veterano que está escuchando por allí se acuerda de la película homónima, que llevó el mismo nombre que la novela, dirigida por Robert Mulligan, que se hizo ganadora de 3 premios Oscar, múltiples nominaciones. Ganó finalmente 3 premios Oscar. Esta novela, y fíjense, coincidencia, se publicó originalmente un 11 de julio del año 1960 y tuvo una repercusión interesante, muchas ventas, se llevó un premio Pulitzer y recibió también comentarios de toda índole, de los buenos y también algunas críticas, como siempre ocurre, y se convirtió con el paso del tiempo en un clásico de la literatura estadounidense. Fíjense que la autora Harper Lee publica esta única novela y luego recién vuelve a publicar otra el 15 de julio del 2015, un poco antes de su muerte. Ella muere en 2016, si no me equivoco, y publica su segunda novela, que se tituló Ve y pon un centinela, y que es una novela que tiene bastante que ver con los personajes, ¿no? Y lo relatado aquí en Matar a un ruiseñor. Contarles que en esta novela Harper Lee, la autora, pone como un foco especial desde su título, ¿no? Matar a un ruiseñor. El ruiseñor es un pajarito que va a ser un poco
la clave de lo que va a ir sucediendo en el libro. Allí la autora plasma vivencias de su infancia en Alabama, en el sur de los Estados Unidos. La protagonista, narradora de esta novela, es una niña, Scout Finch, que de alguna manera, recoge las vivencias de la autora y de alguna manera a lo largo del libro vamos viendo cómo esta niña de 8 años, ¿no? Que comienza con 8 años, va creciendo en un corto periodo de tiempo, pero de alguna forma va viendo lo que es el mundo, o a través de sus ojos vamos descubriendo ese mundo y de alguna manera también perdiendo esa inocencia. Y por eso decimos que el tema de la inocencia flota, ¿no? Permanentemente y de distintos puntos de vista, y es como que esa niña de alguna manera se va enfrentando a la realidad de ese mundo que la rodea y que ella va de alguna forma dándose cuenta de que tiene sus cosas feas, podríamos decir en definitiva. El ruiseñor como ese símbolo de la inocencia, de lo que no hace daño, ¿no? En algunas partes del texto se dice justamente que el papá, el papá de la narradora, de Scout, que es es un personaje muy importante, es un abogado, dice justamente, les regala a sus hijos unas armas de aire comprimido y les dice justamente que pueden matar a algunos pájaros, sí, pero no maten al ruiseñor porque el ruiseñor es un ave que no molesta. Y bueno, esta idea va a estar, que no molesta, que no hace daño, esta idea va a estar flotando a lo largo de toda la novela. Vamos a dar un poco de contexto. La novela justamente se desarrolla, la historia, ¿no? Los hechos que cuenta la novela se desarrollan durante la Gran Depresión en los Estados Unidos, en un pueblo ficticio de Alabama llamado Macon. Y bueno, se dan distintos hechos, hay como varias historias, varias tramas, ¿no? Que se van entrelazando, pero creo que quizás la principal tiene que ver con que el papá de Scout, de la protagonista, como abogado, se enfrasca en defender a un muchacho, un joven papá de familia que es negro, que fue acusado falsamente de violar a una muchacha blanca y bueno, se enfrasca en una serie de juicios defendiendo a este joven negro. No quiero spoilear la historia para que ustedes sepan el final, pero allí se van dando una serie de complicaciones porque, claro, en un pueblo muy tradicional del sur de los Estados Unidos, en ese momento estamos hablando principios del siglo XX, ¿no? Todo lo que es, si bien el negro ya era libre, no existía más la esclavitud, seguía estando muy segregado. Y vemos rasgos de esa segregación tremendos en esta novela, desde, como decíamos, esos ojos bien inocentes de una niña, pero que se va dando cuenta de estas cosas. Por ejemplo, y algo que sabemos que sigue pasando hoy por hoy en los Estados Unidos, en esta novela hay iglesias para negros e iglesias para blancos, ¿no? Para gente negra y para gente blanca, por un lado, por otro, completamente separados, ¿no? Rasgos de lo que es esa segregación tremenda, esa fractura social tremenda producida por la cuestión de la raza como una obvia herencia de lo que fue todo el tiempo de esclavitud, ¿no? Tan dramático y que tanto marcó toda la historia de los Estados Unidos. Allí está la cuestión, ¿no? Una historia que nosotros vamos a ver que, a lo largo de todo lo que nos va contando, como les decía, hay distintas tramas, distintos temas que se van desarrollando, distintos sucesos que esta niña nos cuenta. Hay un tono muy humano, ¿no? Muy, muy justamente inocente, de mucha sensibilidad y que nos confronta, ¿no? Nos confronta con esa cuestión de humanidad y de los dramas que se dan entre personas que viven en una misma ciudad y a las cuales les van sucediendo distintas cosas. La narración, ¿no? Está en la boca, digamos, ¿no? De esta niña de 8 años le aporta una sensibilidad
particular, y también hay como una carga bien interesante de lo anecdótico, de las vivencias reales, decíamos, de la autora, que es Harper Lee, y esto se hace, bueno, bien evidente en los distintos personajes. Se explica que Harper Lee tenía un hermano mayor que aparece en la historia. Su papá también era abogado y había estado involucrado en la defensa de acusados de raza negra. También la autora perdió a su mamá, como la protagonista de nuestra historia también había perdido a su mamá. Hay un amigo ahí que viene a pasar algunas temporadas con ellos y que juegan. Es bien interesante esa parte de cómo juegan ellos, cosas que a uno le llaman la atención en este tiempo. Por ejemplo, escribían e interpretaban obras de teatro, tenían una casa en el árbol, iban a nadar a un lago, cuestiones bien de una época sin tecnología, de un pueblo pequeño. Vivencias que son muy, muy disfrutables cuando las leemos y que evidentemente nos hablan de otro tiempo. Fíjense, prácticamente el relato está enfocado prácticamente 100 años atrás, quizás un poquito menos, y por ejemplo, cómo se vivía en las escuelas, ¿no? Cómo convivían niños de distintos contextos, algunos muy marcados por esas situaciones de pobreza, ¿no? Ese tiempo especial en los Estados Unidos de la Gran Depresión. Muchos niños viviendo, pasando hambre, con muy poca higiene, situaciones de mucha miseria. Bueno, allí quedan plasmadas en este libro. Insistimos, ¿no? Siempre desde los ojos, de la perspectiva de esa niña que veía todo eso como novedad, ¿no? Desde esa mirada bien inocente. Bueno, tiene algunos apuntes bien interesantes, como decía al arranque, que nos hacen pensar en la cuestión de la vivencia cristiana en ese contexto. Porque, bueno, como sabemos, Estados Unidos, sobre todo sur de los Estados Unidos, un trasfondo cristiano y evangélico muy fuerte. Sin embargo, hay como una mirada que la autora hace muy crítica sobre cómo los cristianos vivían en ese contexto, ¿no? Y sobre todo sobre cómo se relacionaban y cómo miraban a las personas negras, esos cristianos blancos, pero también hay un poquito de crítica también a esas personas negras que eran cristianas, también con cuánto resentimiento miraban a las personas blancas, ¿no? Hay como hay una crítica importante que yo no me animo a decir que la autora quiso ser crítica con la religión o con la doctrina cristiana en sí o con el cristianismo en sí, sino me da la impresión de que ella quiso ser crítica con ciertas personas. Porque, por ejemplo, el papá de nuestra protagonista, Atticus, se llama el abogado, justamente le explica a sus hijos que van a haber problemas porque él está defendiendo a un hombre negro en un juicio gravísimo, ¿no? Va acusado de una violación, un muchacho que podía ser condenado a la muerte directamente, y él les explica que va a haber problemas y los hijos no entienden mucho de esto, pero dicen, no podés evitarlo. Y el papá ahí les dice, ¿no? Cuando llegue el verano van a tener que mantener la calma ante cosas peores. Dice, lo único que puedo decir es que cuando tú y Jem sean adultos, Jem es el hermano, quizás vean todo esto con algo de compasión y cierto sentimiento de que yo no los decepcioné, les dice el papá. Este caso, el caso de Tom Robinson, que es el muchacho negro al que el papá está defendiendo, es algo que llega hasta la esencia misma de la conciencia de un hombre. Yo no podría ir a la iglesia y adorar a Dios si no intentara ayudar a ese hombre. Entonces acá nos habla de que hay un personaje, como es el papá de la protagonista, Atticus, este abogado, que tiene un sentido de integridad tremendo y eso frente a Dios, ¿no? Ese sentimiento de que él
no puede permitir, no puede hacerse el tonto y mirar para otro lado mientras está acusando a un muchacho, un padre de familia negro, de algo que él no cometió, una acusación tan terrible. Él delante de Dios no puede permitirse eso. ¿Con qué cara, no? Indirectamente está diciendo, ¿con qué cara me voy a presentar yo ante Dios a adorarlo si me hago el tonto respecto a esto que es tremendo, ¿no? A esto que le está pasando a esta persona que es tremendamente injusto, ¿no? Entonces, este personaje, el papá, Atticus, es como un referente, pero yo no quiero decir de moralidad, a mí me parece que es más, ¿no? Es como un referente de verdadera integridad cristiana, del decir, voy a vivir en consecuencia a eso que creo hasta justamente las últimas consecuencias, voy a vivir de acuerdo a eso que creo hasta las últimas consecuencias, porque quien lee la novela sabe que, bueno, al final le termina complicando la vida hasta sus propios hijos, ¿no? El hecho de defender a Tom Robinson, a este muchacho negro, ¿no? Complica su familia, complica su reputación también en el pueblo, ¿no? Se habla mal de él, se lo cuestiona un poquito, ¿no? Allí por ahí va el foco de la historia, ¿no? Las vivencias, lo que tiene que enfrentar esta familia, porque el papá decidió hacerse cargo de la defensa de un hombre negro acusado de violación. Como contrapartida, y ahí viene un poquito la parte que yo les decía de denuncia, ¿no? De las vivencias, pero no de todos los cristianos, sino del comportamiento de algunas personas que dicen profesar una fe. Bueno, en el capítulo 24 hay una reunión de lo que se llama, creo que un círculo misionero, damas del círculo misionero, que son justamente las mujeres del pueblo, cristianas, que se reúnen y bueno, tratan de alguna manera el apoyo que le dan en este caso a un misionero que está en el exterior, creo que está en alguna región del África, si no me equivoco, creo que no se especifica. Y estas mujeres hablan, ¿no? De en qué contexto tremendo que vive este misionero, y lo dicen como en un tono un poco de escandalizarse, ¿no? Y hablan de la pobreza, la oscuridad, la inmoralidad. Nadie sino Grimes Everett, que es el misionero, lo conoce. Eh, y ahí continúa, ¿no? Exponiendo. Yo le dije, señor Everett, las damas de esta iglesia de Macomb, Alabama, lo apoyan al 100%. Eh, y ahí, bueno, todas estas mujeres hablan como de una forma muy, muy escandalizada acerca de lo que sucede en esas tierras donde está este misionero. Y la niña, ¿no? Nuestra protagonista está en ese encuentro del círculo de mujeres, de misionero de mujeres, y justamente le dicen a ella, ¿no? Jean-Louis es su nombre, le dicen Scout, pero el nombre de nuestra protagonista es Jean-Louis. Le dicen, eres una muchacha muy afortunada, vives en un hogar cristiano, con personas cristianas, en una ciudad cristiana. Allí, en la tierra de Everett, este misionero, no hay otra cosa salvo pecado y miseria. Y bueno, y así continúa. Y bueno, la conversación en este capítulo se vuelve muy candente porque terminan hablando bueno, del caso puntual de esta persona negra, de este muchacho negro, bueno, que es acusado de la violación. Entonces hay como flota, ¿no? Y vuelvo a insistir en esto, desde esa mirada muy inocente y simplemente descriptiva de nuestra protagonista, hay una cuestión en el aire de cómo estas mujeres están súper escandalizadas por las cosas horribles que están pasando, que está pasando este misionero, ese contexto tan oscuro, tan complejo donde vive este misionero, donde está sirviendo, y sin embargo no llegan a darse cuenta de que ellas también están viviendo en un lugar muy oscuro. Esas tres palabras que yo mencionaba, en un lugar muy pobre, porque allí donde están, en ese contexto de Gran Depresión, hay mucha pobreza, hay mucha oscuridad y también inmoralidad. La inmoralidad de quienes se animan a mentir en un juicio, la inmoralidad y la oscuridad de quienes, aún con todas las pruebas a la vista, no se animan a defender a una persona inocente por su origen, en este caso por su color de piel, por el qué dirán, ¿no? Entonces, hay como se nota ahí una crítica muy importante a esta cuestión que
muchas veces se define como hipocresía de estas personas cristianas. Yo no me animaría a hablar de hipocresía. Para mí es más una cuestión de quizás de integridad o de realmente bajar la vista a nuestro contexto, ¿no? Y a esas cosas pequeñas, porque ellas sí quizás estaban pensando con mucho derecho en aquellas cosas horribles que sucedían lejos y cómo había que llegar más lejos para llevar luz a esos contextos horribles, pero no se daban cuenta que ellas también estaban en un contexto muy feo y de alguna manera también apoyando cosas muy feas como el racismo tremendo en el cual estaban viviendo en ese momento. Y automáticamente esto me recordó a esa frase que el Señor Jesús le dirige a los fariseos. Estoy leyendo en Mateo capítulo 23, les dice guías ciegos, ¿no? Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y falta de dominio propio. Ahí estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Y bueno, nos habla un poquito de esto, ¿no? De cómo a veces hay cosas que están por fuera o están lejos que nos horrorizan, nos ponen muy mal y a veces tenemos cosas muy cerca que quizás no nos mueven tanto o no las llegamos a ver cerca nuestro, en nuestro contexto, pero también dentro, ¿no? En nuestras propias conductas, en nuestras propias maneras de actuar y de relacionarnos. Algunas preguntas, ¿no? Que yo ya al término, terminando este espacio, me planteaba, ¿no? Como reflexión y quería compartir con ustedes en este sentido, era cuántos Tom Robinson tenemos a nuestro alrededor, pero esto no pensando en personas concretas, sino pensando en cuántas situaciones de injusticia o cuántas situaciones, cosas que suceden o que hacemos, que sabemos que no agradan al Señor o que están causando mucho daño, cosas sobre las que podemos levantar una voz, cambiar nuestra actitud, bueno, cosas que podemos afectar, que tenemos cerca a nuestro alrededor, ¿no? Cuántas situaciones que demandan de nosotros una verdadera integridad cristiana, pero nosotros a veces estamos pensando en las misiones que son lejanas, ¿no? Y con estas misiones de nuevo, ¿no? En un sentido metafórico, en aquello que por ahí nos es más externo y sobre lo que simplemente hablamos y listo, pero cuántas cosas demandan nuestra integridad, demandan nuestro compromiso en la cotidiana, en la cortita, en las cosas que hacemos, en quienes nos rodean. Bueno, esta cuestión me llevaba yo, ¿no? De poder ser verdaderamente como Atticus, como el papá de nuestra protagonista, como este abogado que a pesar de todos los perjuicios que le trajo el defender a este muchacho negro, nosotros también nos animemos a mantener esa integridad hasta las últimas consecuencias, pero insisto, no por una cuestión simplemente moralista, un sentido del deber, sino el decir cómo me voy a presentar ante Dios, cómo voy a adorar a Dios, si yo no hago o no dejo de hacer o no atiendo tal o cual otra cosa, ¿no? Que sea esa cuestión de frente a nuestro Dios, realmente pensar, bueno, ¿con qué cara, vieron ese dicho, con qué cara voy a mirar a tal persona, con qué cara voy a mirar a Dios? Si yo realmente esto, que es clarísimo, no lo estoy logrando resolver de la manera en la que sé que Dios me está pidiendo o en la manera en la que a Dios le gustaría, ¿no? Y que sería de mayor bendición para todo el entorno, sería lo justo, ¿no? Eso agradable, eso perfecto. Hasta aquí entonces era lo que quería compartir con ustedes de esta novela, Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Novela que se publicó un 11 de julio de 1960, escrita justamente por esta señora del sur de los Estados Unidos,
que nos deja pensando en cómo estamos viviendo nuestra religiosidad, nuestras creencias, nuestra fe, nuestra vida espiritual, ¿no? De qué manera se está reflejando en esos temas que son candentes y demandan, integridad de nuestra parte. La recomendación, animarse a leerlo. Algunas personas, con las que he compartido este título dicen, ay, es muy, muy triste, muy fuerte. Yo creo que como está contado desde esa mirada inocente de niña, como es la protagonista narradora, se hace muy llevadero. No es un libro que sea muy fuerte, se hace muy llevadero. La cuestión anecdótica que les decía, permanente, de cómo se vivía en ese momento y en ese contexto, también es muy, muy jugosa, muy sabrosa, se disfruta. Entonces es un libro disfrutable y que nos mueve el piso, ¿eh? Nos llama a pensar y a preguntarnos, a cuestionarnos muchas cosas, un sano cuestionamiento podríamos decir. Así que la recomendación, Matar a un ruiseñor de Harper Lee, recomendación que les dejamos en este club de lectura. Ya estamos terminando este programa. Recuerden que va a ser para nosotros un gusto y una ayuda tremenda que comiencen a seguirnos en nuestro canal de YouTube, que se suscriban allí, que dejen su me gusta en este video si lo estuvieron viendo, ¿por qué no? Un comentario, simplemente para hacernos saber que estuvieron escuchando. Y también pueden seguirnos en Instagram, por allí también sus comentarios, están al tanto cada vez que sale un episodio nuevo, Club de Lectura RTM, sino la sintonía por Radio Transmundial Uruguay dentro de una semana. Cada sábado, 21 horas, un episodio nuevo que pensamos con mucho amor para ustedes mientras leemos y reflexionamos. Queremos compartir con ustedes nuestras reflexiones y también escuchar las suyas, ¿por qué no? Así que aquí les dejamos la recomendación y como siempre les decimos, anímense a leer.